en realidad, no, en realidad por lo que comentaba Seba, no sé si es el caso de todos, pero en definitiva, más allá de la ejercicio particular que se puede hacer acá, es un área interesante para ponerse a pensar, para indagar en ella, más allá de, insisto, el formato como marco de ejercicio de la facultad, o en el simple hecho del rol como en el caso de usted, como futuros arquitectos. Me parece que se desprende como ciertas indagaciones que son importantes previas a cualquier razonamiento más concreto sobre las posibles, no sé, soluciones, intervenciones que puede sufrir el área. Martín decía en alguna charla como quiso en algún punto cambiar cierta lógica del centro y la periferia, ¿no? Siempre la periferia siempre está ahí atrás y es la ciudad. Y esa imagen de la ciudad como periferia en Buenos Aires es muy difícil encontrar. Dibujito de Corbusier, el río, te digo, esas imágenes medio ajenas. Y lo que es interesante es que salvo siempre la preferencia del recorte de la ciudad de fondo, es una situación de difícil reconocimiento, especialmente la primera mitad, estamos más en la zona de la ciudad deportiva, de Boca, y la zona de la reserva y demás, que son áreas casi como imposible de referenciar, salvo por esos edificios de la ciudad deportiva, ¿no? Y además ahora, como es de IRSA, hay todo un conflicto legal, creo que se resolvió hace bastante poco, no se pudo entrar, todas las imágenes que están grabadas de la ciudad deportiva fueron de la villa de al lado, volándose a través de la villa, pero hasta ahí nomás, por cuestiones de que IRSA lo tiene bastante protegido, teniendo ocupaciones y demás. Con lo cual, bueno, la película busca eso, una indagación, en el caso de Martín, una indagación más desde lo simbólico que significaron estos dos proyectos, encarados en diferentes procesos militares y nunca terminados, y el poder simbólico que significa un proyecto de esa escala en este estado actual, con una acumulación, una concentración habitacional en la periferia muy bajos recursos, potenciando todavía ese universo, ese imaginario de la ciudad, del futuro, llena de autopistas y demás, que era los militares. En mi caso, me parecía más de esto, que además de ser esos dos hitos simbólicos muy importantes, coinciden con ser estos dos grandes vacíos que uno ya tiene un proyecto concreto, que es el de la ciudad deportiva, y el otro que todavía no se termina de resolver. Ya tuvo un concurso hace algunos años y intenciones del gobierno de poder encarar una transformación, pero bueno, es un área muy competitiva, nosotros los americanos, justamente vecino a Interama y demás, con lo cual, bueno, si la ciudad crece hacia ese lado, que inexorablemente sucederá, teniendo en cuenta los tiempos a esos que eso se lleva, probablemente ustedes en algún momento de sus primeros años como profesionales existe la posibilidad de que comisionen ahí, a veces una pequeña casa, no necesariamente grandes proyectos, pero me parece que es importante como mirar hacia ese lado de la ciudad como un hecho que
va a transformar la ciudad en 10, 15 años cada año. Ese es mi pensamiento de No, bueno, eso de lo que contás al principio de Martín, ¿no? De la ciudad de fuera, la periferia, la ciudad. De hecho, la ciudad de la Boca, alguna vez tengo algún recuerdo de haber visto de chico que pasaba por la cerrada, llegaba así frío. Después es un lugar que no lo ves, parece un pedazo de ciudad que es cerca de la isla de Marchi, ¿no? Es un pedazo de ciudad que nadie tiene asimilado, ni sabés que existe algo por ahí, pero no tenés idea que existe todo eso. No hay eso de asentamiento. Sí, hay una barrera natural. Claro, el asentamiento no lo ves interno. Porque ese no es el que está justo al lado de la reserva de ecológica. Una parte sí, pero después se extiende. Inició ahí, de hecho. Y después la visión de estos personajes, ¿no? De estos rusos, Sí. inmigrantes, claro, deben ser de los siglos 80, 90. O sea que yo creo que sí, eso te quería contar. O sea que yo de estos rusos. No particularmente. Te cuento por qué, porque había una época que yo vivo en la cocina sur con una parrilla que le tenían los rusos. Sí. Y la historia de esos rusos es que había un montón de rusos. Sí. Y se habían quedado varados por un barco, que estoy hablando de hace 15 años, 20 años. Y la historia es que los rusos les había caído a la Unión Soviética, entonces los rusos se quedaron con el barco varado en el puerto de Buenos Aires y abandonado prácticamente. Entonces, cuando aparecieron los rusos pensé que tal vez tenía relación con la historia de este barco ruso que quedó varado hace 20 años. En definitiva, seguro tiene una conexión en el hecho de que después de la caída de la Unión Soviética hubo una inmigración muy grande y en la primera mitad de los 90 supimos cruzarnos mucho con gente trabajando en la ciudad muy bien preparada y sin posibilidad de ejercer por cuestiones de compatibilidad de títulos y más. Médicos, taxistas. De hecho, la señora Segarín sí está comprando un libro, se le abre un libro y andaba donde sea. Sí. Y hay una comunidad de europeos del este, incluso más que nada, comunidad de los países que vinieron de la Unión Soviética. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Tiene una inspiración ahí en la zona? Con Stalker, tiene algo que ver con algo medio tarkovskiano, ¿no? No por los rusos, sino por esta cadencia así. Sí, eso tuvo más que ver principalmente que ver con la mirada de Martín, pero sí, el tema de la cadencia tiene que ver también con esa transformación temporal que sufren los espacios que son como difíciles de definir, porque no son urbanos, tampoco son rurales, son como espacios como casi intersticiales, pero que en el caso de Buenos Aires y Italia son enormes, no son situaciones de unos cientos de metros cuadrados, son cantidades muy grandes que se transforman en un espacio en sí mismo. Toda la caminata de este tipo de bote, antes de llegar al bote, en esos lugares determinados, que siempre con la chimenea en el fondo, son situaciones que me parece que la cadencia también le da como el ritmo que esos lugares tienen, que no es el ritmo de la ciudad, no es la energía de la ciudad. El título original de la película se llamaba La multitud ausente, tenía que ver también con que nunca hay como grandes concentraciones de gente, donde más gente se ve cuando se acercamos a las obras de construcción de los nuevos edificios de la zona. Si no, áreas limitadas. Sí, porque un poco esto que decías vos, que lástima, esto se va a ir transformando, como lo estético que tiene, y un poco esta cosa emancipadora, un poco voluntarista, que cuando uno quiere hacer un proyecto ahí, lo primero que se imagina es borrar todo eso, hacer, bueno, un poco parecido a los militares de otra manera, pero decir, bueno, que no haya nada de esto, cuando en realidad, bueno, yo me acuerdo, yo leí una cosa de Méndez da Rocha que hablaba de
la belleza por ahí, qué sé yo, de un caño que cae agua desde un edificio y se forma, qué sé yo, musgo y toda esa cosa estética de una decadencia, si querés, pero que tiene su estética, obviamente. ¿Cómo la afrontás si querés hacer proyectos y de alguna manera no hacer pelota a todo? O como me decía un amigo mío, cuando los americanos van al Caribe y a hacer una isla del Caribe, lo primero que hacen es arrasar con lo que hay ahí y ponen su idea de Caribe en la isla. Porque sacan todo lo que hay y la vuelven a poner. Un poco es lo que nos pasa ahí, ¿no? Es decir, bueno, sacamos todo el... Por supuesto que uno quiere limpiar el riachuelo, pero digamos, toda una cosa estética que creo que se ve acá. Y bueno, no sé si se puede preservar. No es una pregunta, es una reflexión en realidad, Sí. pero da como lástima pensar tan... Sí, tiene que ver con cierta también mirada poética que tiene como aquí en la película sobre este tema de la situación poética de estar caminando entre dos camiones y su escape de gasoil generando cierta bruma y detrás de la ciudad y demás. Que más allá de eso, es verdad lo que decís y coincido con vos en que más que la margen del riachuelo es la margen del río de la Plata, en donde la ciudad se deshilacha, como que no son límites demasiado desarticulados. Los proyectos que eventualmente deberían operar ahí son proyectos que en realidad puedan resolver la problemática del borde. No necesariamente consolidándolo, pero me parece como esa situación que, además sabiendo cómo se va a consolidar esto, que por lo menos en la zona del predio específico de la Boca, de la ciudad deportiva, va a ser un emprendimiento exclusivamente privado, que si bien tiene requerimientos de la ciudad para generar espacio público, tengo mis reservas sobre la posibilidad de articular eso bien en una zona de conflicto, como son todas las zonas de borde de la ciudad de Buenos Aires, el borde con el ferrocarril, el borde con el urbano, siempre son ese conflicto. Igual estamos hablando de dos lugares de Buenos Aires que de cierta manera los podemos agrupar de la misma forma, pero la posición dentro de la ciudad tiene como es completamente diferente a nivel, digamos, económico, ¿no? Lo que es la ciudad deportiva de Boca está directamente asociado al centro de Buenos Aires, ¿no? Que es una cosa casi geográfica, evolución geográfica. Y lo otro, más que mal, es el sur de la capital, que bueno, siempre como la tierra olvidada de las grandes infraestructuras. Y vos, es una buena definición, como que la ciudad en realidad se va como desplayando, ¿no? En realidad, si no fuera por el límite natural del riachuelo y la utilización de General Paz, que uno tuviera que hacer, digamos, un dibujo de la ciudad de Buenos Aires, casi visto desde una visión aérea, el trazado de la ciudad de Buenos Aires con una área sería completamente diferente a lo que hoy existe, digamos. Porque ese pedazo que le falta abajo, en realidad, es completamente artificial, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera hay que completarlo, porque políticamente forma parte de la jurisdicción de la capital, pero naturalmente en realidad la capital no termina antes. Sí. ¿No? Sí. Hay un montón de aspectos, además. Sí. Políticos históricos, además, de ese sector que hoy el gobierno está empezando a mirar para ahí, sin tratar de, intentando no hacer de juzgar las razones o demás. La realidad es que hoy el gobierno, la ciudad está poniéndole como apostando con mucho el sector de la ciudad, pero sí, sustancialmente distintos en ese sentido. Dos áreas económicamente muy distintas. De hecho, en la ciudad de La Boca ya se ve todo ese frente de edificios nuevos, siempre ahí muy presentes, y el otro, los referentes son complejos. Está bueno eso que decías vos, que en realidad es difícil identificar el paisaje. Estamos acostumbrados, aparte de encontrar un terreno donde hay referentes más concretos y además más cercanos. Pasaba, repito un poco
de ir caminando, y el paisaje era un paisaje rural, pero con un fondo de ciudad. Eso es muy atípico, ¿no? Y es lo que. Y es esa esa franja de indefinición que tiene Buenos Aires, es la que consideramos, con Martín, lo que hemos hablado, que va a tender a desaparecer en poco tiempo y todavía no está claro de qué manera. Igual, bueno, se extiende a todo el razonamiento de Buenos Aires y su puerto, digamos, esa Buenos Aires, digo que todos en un momento de la carrera imaginamos, como profesionales, pero que con la ansiedad, ansiosa. Me parece importante indagar sobre eso. Esto tiene una película, pero digo, los proyectos que ustedes hacen acá no dejan de necesitar operar sobre ese laboratorio. Me parece que ahí es en donde es el germen de un proyecto que se puede hablar, de que se puede discutir, de que se puede sacar alguna conclusión, es sobre qué indaga, no la pieza arquitectónica en sí, a priori, ¿no? Pues vamos a hablar sobre eso. Me parece que donde uno hace las preguntas, parece que es como lo más importante en este caso, donde preguntas las respuestas son coyunturales. Hoy hay una respuesta posible que hace 30 años eran estos parques, la respuesta no vuelve. Me parece que es importante eso. Así que por acá con cierres, una frase para tomar y acordársela, ¿no? Sobre todo cuando si volvemos al curso de hacerlo, tiempo de preguntarse por qué, para qué hacer, todo lo que ven, pero no. Y es interesante lo que decías, hace 30 años, tenemos 40 años, terminando los proyectos y demás, la respuesta es la misma. Sí, cuando veía las imágenes de dramas, de juegos abandonados y todo, no podía dejar de pensar en lo que me imaginaba cuando Puljas describe Tony Allen. Es un proyecto que era como un parque de diversiones fuera de Nueva York. Entonces está contando la historia lúdica de los habitantes de Nueva York, cuando empezó a densificarse la ciudad, tenían ese vacío y también casi lo mismo, pero muchos años antes también fracasó, ¿no? Sí, sí, muy Que luego copiamos los malos ejemplos. He habitado mayoritariamente con rusos. Ah, ¿en serio? Ah, sí. Mirá que pero bueno, son lo que sí eventualmente tienen en común, si bien está como esta dicotomía entre el Boca y Interama con el tema económico, la concentración del poder económico dentro del ámbito de la ciudad, sí tienen como dos situaciones de borde, si bien distintas, me parece que interesantes también para indagar, que es el borde del Riachuelo, en donde confronta con un universo hiperconsolidado, del otro lado súper informal también, que es como Avellaneda Lanús, y el otro borde que es el borde hacia la nada, hacia la Plata, pero me parece que son los dos bordes que no supo resolver la ciudad, porque nosotros lo resuelve la General Paz de manera bastante concreta y se da cuenta, línea. Sus preguntas, esas que dije que me preguntaba, nada más, ¿no? No sé si buscan ahora mirar sobre algo más, pero bueno, mi interés sobre el proyecto cuando lo trajeron fue todo esto, ¿no? Por dónde se hacían las preguntas, nada más. Pues, también.
Ay,